Bueno, muy bien. Bienvenidos eh, al día 3 de el tallercito de narrativa interactiva. Hoy nos toca una historia de terror. Bueno, gracias por venir, como siempre, por ser tanto gente y tan copada y todo el trabajo que están haciendo. La verdad que está Sí, estuvimos leyendo, sí, increíble. no terminamos de leer todo porque es un montón, eh, pero bueno, la verdad que está quedando buenísimo. O sea, eh, nos divertimos mucho con algunas historias. Hoy pude leer, que el otro día no había podido leer, la historia de la funeraria de los hermanos Pepe de Verdi. Nos matamos de risa. Este, Sí, Después también el burdel Sensaciones es terrible. Este, sensación está tremenda. Está sí, está tremenda. tremendo. La sensación ahí adentro. Ese quién es Sí. de Marisa, ¿no? Marisa. No, ese es de Ezequiel, creo. Ese es Ahí. mío, que no me cambien Ah, al... Sensación es tuyo. El de ¿no? Marisa es el de la funeraria. No, el de Marisa, sí, es Funeraria Mortadela, Y la pero casa de disfraces. los disfraces, ay, ¿cómo era? Falsafaz, me gusta Falsafaz. Bueno, lo que estuvimos haciendo hasta ahora, entonces, es atravesando todo ese proceso, que es un proceso creativo, mental, cuando se le llama creativo, para darle un Ujú. nombre súper bonito. Y hoy vamos a avanzar en cómo combinar esto de los personajes que ustedes estuvieron creando, el lugar, los personajes, con lo que vendría a ser la trama, que por supuesto es una de las técnicas que se puede usar, como ya hemos dicho, mm, cada quien busca la que más le gusta. Eh, Así que bueno, habiendo hecho, ya sabemos, súper repasando, el hecho de que los personajes sean buenos, estén bien trabajados, bien profundos, y, y digo, no importa el tiempo que te tome hacerlos, porque realmente son clave en la cosa, porque ya saben ustedes, sin personajes buenos, bueno, no queda bien ninguna historia, por más que la trama sea muy creativa, muy ocurrente, la gente no tiene empatía con los personajes, entonces como que la historia se vuelve mucho más mecánica y cuando los personajes realmente importan y eso es lo que uno quiere saber cuando ve una historia. Bueno, ¿qué le pasa a este tipo, tipa y cómo resuelve los problemas que se le presentan? ¿No? Así que teniendo eso en cuenta, bueno, lo que uno tiene por delante es el trabajo de diseño, que hoy se llama diseño narrativo, porque realmente se trata de diseñarlo, así como se diseña un juego, se diseñan los personajes, también podemos diseñar la trama, pero para el diseño de la trama, yo creo, a mí me parece que necesitas primero los personajes, y no lo digo yo solo, lo dicen todos los profes de narrativa que hay por ahí dando vueltas, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, teniendo los personajes, uno puede trabajar sobre la trama. ¿Por qué? Porque la trama depende de cómo van a reaccionar los personajes y qué van a hacer. Hoy vamos a ver un poquito también más de personajes, pero ya en la parte, digamos, donde se juxtapone con lo que es el diseño de la trama. Como dijimos, sin personaje no hay trama, y sin trama los personajes tampoco son una gran cosa muy útil tampoco, ¿no? Salvo para hacer muñequitos, no te van a servir de mucho. Entonces, Todos se necesitan a todos, digamos. exactamente, es como que todo un mecanismo que trabaja muy aceitadamente y eso es lo que vamos a ver hoy. Y la idea es que trabajemos en dos cosas, en la línea de tiempo, Sí. que finalmente ya está bastante definida, me parece que está muy interesante, se puede pulir, obviamente, y se puede agregar y quitar, Estuvimos pero haciéndole algunas pequeñas correcciones de espacio y meterle cosas que le metimos como eh, procesos que parecía como que no estaban, que me parece que eran importantes. Después lo vamos a ver, ¿no? Primero vamos a hablar un sí. rato y después vamos a ver. Bueno, yo les quería mostrar la técnica que nosotros, o bueno, yo, pero creo que vos también usamos, eh, con un ejemplo, un ejemplo diferente al que está en el libro, en el último libro este que publicamos, que es un proyecto que yo estoy trabajando, ya algunos lo deben conocer, se llama Black Circus,
Descent into Madness es un juego de Indisruption, es un estudio de desarrollo independiente de acá de Argentina que tiene, a mi criterio, la mejor aventura gráfica la hicieron ellos. Yo ahí no tuve nada que ver, pero la disfruté muchísimo y la súper recomiendo. Sale muy barato, está en Steam y en todas las consolas. Es una aventura gráfica al estilo, digamos, retro o tradicional, clásico, como tipo Monkey Island, esas cosas, pero con un toque más moderno y bueno, y está muy, la verdad que tiene una atmósfera impresionante y ejerce esa cosa tan difícil hoy de conseguir, que es humor, ¿no? Es como una comedia, digamos, Sí. una comedia humor negro, quizás se podría decir, un poquito escatológica por momentos, pero es muy, muy, muy inteligente y muy divertida, la verdad que es una gran aventura, en 10, 12 horas dura más o menos Y el está juego. también hecha en pixel art, pero está muy lindo el pixel art que Sí, utilizan, me encanta. sí, el artista, bueno, es genial, el músico también, bueno, todos son geniales, Diego Canepa y Pablo Mamones son los CEOs de este estudio, y bueno, son unos cabezas. Bueno, y bueno, yo tuve la suerte que me convocaran para escribir, eh, para hacer algo muy lindo, que es, ellos están trabajando en este juego que se llama Blood Circus, y quisieron ponerle una novela, y bueno, me llamaron a mí. Así que yo feliz, obviamente, imagínense. Como ven, es un juego estilo pixel art, pero ya no es una aventura gráfica pura, sino que tiene survival horror, como decimos, o sea, tenés que luchar, hay combate para sobrevivir. Y bueno, es un ambiente con bastante siniestro, bastante retorcido por momentos, y sobre todo que tiene una atmósfera impresionante. Tiene un sistema de iluminación dinámica, que uno anda por ahí con el farolito ese y se ilumina el entorno. También el clima es dinámico, hay una tormenta que va y viene, digamos, al azar, ¿no? Salvo algunos momentos donde se quiere darle suficiente tensión dramática. El personaje lleva un diario eh, donde va describiendo lo que le va pasando y distintas cosas, que también sirve para poner en contexto al jugador, y por otro lado, para que quien no lee la novela, digamos, también comprenda o también tenga esa atmósfera. Y por el otro lado, no se pisan ni la novela ni el videojuego, así que se pueden consumir, digamos, en forma indistinta. Y, y nada, bueno, es como un estilo, o como lo que dijimos que es transmedia, ¿no? Si uno leyera la novela y jugara el juego, tendría todo el conocimiento completo, digamos, de lo que es Blood Circus, ¿no? Así que bueno, yo me enfrenté al siguiente problema, que es un problema parecido al que nos vamos a enfrentar ahora, ¿no? Que básicamente es, tenemos un setting y tenemos personajes y tenemos que escribir o crear una trama para cada uno de esos hitos históricos, o sea que cada uno de nosotros, o tal vez en equipo, como ustedes quieran, vamos a trabajar en esa construcción de relatos que después vamos a tratar en la última clase, de ver de qué manera los podemos conectar para que quede como una especie de red de historias en este pueblo. Y después, si Alá me ayuda y Cthulhu me ayudan y todos los otros dioses que den vueltas por ahí se apiaden de mí, yo quisiera hacer como un mapa interactivo donde las historias se acceden a través del mapa ese que ya estuvimos haciendo. Algo parecido, ¿no? Ujú. No es algo muy difícil de hacer, pero sí lleva un poquito, me llevará una mañana o un día. Pero me parece que amerita, y no quiero ser muy, muy, muy loco con esto, pero yo creo que deberíamos también, no sé, continuarlo. No sé si después del taller, quiero decir, ¿no? Ya lo vamos a hablar. Eh, Ahora, bueno, ¿cuál es el problema que yo me enfrenté? Es un problema de diseño narrativo en este caso. Yo tenía estos personajes que están viendo en pantalla, ya estaban predefinidos por Pablo y Diego, y la historia es la historia de unos actores de un circo de fenómenos de los años 20, eh, En Estados en Unidos, Estados Unidos, y no sé si, sí, bueno, sí, digamos que en Estados Unidos, sí. parecería. Y claro, y esta historia
digamos, termina con el incendio de un circo. Después pasan muchos años, 8 años, y los personajes vuelven a reunirse para volver a abrir el circo. Son personajes que son fenómenos, o sea, tienen habilidades especiales, o son raros. Por ejemplo, tenés unas siamesas, isquiópagas acá, o tenés un ventrílocuo con su muñeco, y la mujer barbuda, el forzudo, el payaso, que es el personaje principal, Oliver Mills, que es un payaso vagabundo, se llamaba, que son estos, era un personaje, un payaso inspirado en los sin techo, o homeless, como le dicen, de los Estados Unidos, que hace reír con su tragedia, digamos, ¿no? La gente se ríe de lo mal que le va, esa es su forma de hacer humor. Después hay un fakir que se tortura de todas las formas posibles. Otro personaje bastante principal, que es Harry Brock, que no tiene piernas. Y bueno, yo solo tenía estos personajes. Yo sabía que él se llama Harry Brock y el payaso Oliver Mills. Y me parece que nada más. Y el dueño del circo se llama Vlad Petrescu. El resto no tenía ni siquiera nombre cuando yo me tuve que hacer cargo, digamos, ¿no? Lo que hice fue ahora les voy a mostrar un proceso de investigación que es fundamental con el diseño, porque aunque uno crea saber todo, ¿no?, sobre algo, por ejemplo, decir, bueno, un ventrílocuo, no sé lo que es un ventrílocuo, conozco, y ya está, sé que tiene un muñeco y listo. Ahora, Murió. esa es la intro. Me va a pasar cuando yo investigo realmente, es que voy a encontrar una cantidad de sutilezas y detalles que me van a alimentar y me van a enriquecer tanto el personaje como la trama que voy a hacer a continuación. Personaje y trama, ya sabe, van súper imbricados, y cuanto yo más detalle y más sutilezas pueda tener, puedo construir mejor los personajes y por tanto puedo construir mejor la trama. En este caso estaba enfrentado a un problema bastante difícil de diseño, hacerlo, porque ellos eligieron los personajes porque les gustó, sin ningún hilo argumental. Lo único que ellos decían era, bueno, estos personajes estaban en el circo se incendió y se encuentran 8 años más tarde para reabrir el circo. Y ahí pasa todo dentro de lo que es una mansión y sus alrededores. El juego tiene como 50 escenarios diferentes. Hay un bosque, ¿no?, una mansión y un bosque alrededor, arroyos, es muy, muy bonito. Bueno, el tema que todo lo que ellos me dicen, vas a escribir la novela de todo lo que ocurre hasta el incendio del circo. Con lo cual yo tenía que darle contexto a estos personajes, decir, bueno, quiénes son, cómo llegaron al circo, qué pasó, ¿no? Sin, al mismo tiempo, revelar o pisar nada del juego. Y en principio a mí me encargaron la novela, que bueno, ya eso que ven ahí es el guión y esto es la tapa del futuro libro. Ya terminé la novela, por suerte. ¿Se cortó? Sí. Sí, parece que sí. Otra vez. Y fue un proceso que estuviera bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntaron algo? No, dijimos que se te había cortado. ¿Se cortó? ¿Se cortó mucho? Sí, se cortó. Y unos segundos. Bueno, les decía que tenía que inventarme una trama que esté buena, ¿no es cierto? Y con estos personajes, que yo no sabía nada de los personajes. Entonces, para escribir la novela, que como les decía que ya la terminé, ya la hice, hice todo el proceso de investigación. Primero investigué quiénes eran, bueno, qué pasó con el circos famosos de la época, y particularmente con un circo que es el incendio famoso, el mayor incendio supuestamente de un circo ocurrido en los Estados Unidos. Murieron cientos de personas
fue un desastre total. Hoy hay un lugar donde hay un memorial, un recordatorio de todas estas víctimas. Y estuve investigando la época, los locos años 20, esto es después de la Primera Guerra Mundial, las tecnologías que había en el momento, las cosas que ocurrían en torno a los circos, bueno, todo lo que a mí me podría servir para ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sabía que hay unas gemelas, unas siamesas, perdón, así que me puse a investigar sobre siamesas, y lo mismo con fakir, y con elefantes, y con autos, y con vestidos, y con todo lo que tiene que ver con la época, alimentándome de información para que yo después tuviera ese background en mi cabeza y pudiera darle esa tridimensionalidad o esa riqueza o esas sutilezas a la historia, ¿no? Que en la historia no es que uno va a decir, como dije en la clase pasada, no es que uno va a decir todo explícitamente, sino que simplemente al saber cómo eran las cosas, podés describirlas mejor. Por ejemplo, les doy un ejemplo tonto, súper rápido, pues no me quiero demorar mucho en esto. Cuando estaba en una parte que escribo que alguien levanta un teléfono, y después investigando me doy cuenta que en la época no era que, bueno, yo ya lo sabía, me había olvidado, te atendía una operadora, no era que te daba directo con el tipo que te llamaba, ¿no? Entonces ese tipo de sutilezas me refiero. Si uno quiere ser... Las chicas del cable. Uh-huh. Si uno quiere ser veraz, digamos, darle... Y se nota eso después en la historia. O sea, cuando vos hiciste bien el laburo, se nota. Sí, porque para mí uno puede no ser explícito en un montón de cosas, no ponerse, digamos, en ser una enciclopedia, pero cuando vos tenés claro cómo era todo, ¿no? O sea, el contexto, si es en una época particular, exuda eso, el texto que vos haces, porque si no, muchas veces caes en imprecisiones, mezclas cosas, tal vez pones elementos que no existían en la época, y tal vez una gran mayoría de personas puede no darse cuenta, ¿no? O sea, pero el que se da cuenta, ese que se da cuenta es un bajón. O sea, a mí me pasa. O sea, a mí me encanta la historia y presto mucha atención a esas cosas. Y entonces cuando, me gusta, por ejemplo, estudié historia de la indumentaria y eso, y cuando veo cosas que no tienen nada que ver y pretenden ser históricas, me caga la experiencia, ¿no? Porque digo, loco, o sea, está mal eso, ¿no? O sea, claro. Entonces, bueno. Sí. Y esto que dice Ceci en realidad es la verdad que es un punto súper importante, y cuando nosotros generemos cualquier tipo de narrativa, aún la narrativa interactiva, que quizá no puede ser por ahí tan profunda ni tan compleja como puede ser una novela, sí que existan esos detalles, esas sutilezas, es la diferencia entre algo mediocre, digamos, y algo que está bueno. No digo que la novela que escribí está buena, hasta ahora lo que dan me dicen que sí. Y yo hice simplemente este trabajo, el mismo trabajo que venimos haciendo en el taller. O sea, hice investigación, mucha investigación. Por ejemplo, entonces le di la personalidad, esto que está acá en pantalla es el diseño del fakir. Busqué, por ejemplo, se llama Ranjit Yadav, busqué nombres comunes y populares de la India, por ejemplo, para hacer esto. Inventé su historia en base a fakires famosos de la historia. Es como una combinación de distintos fakires en uno solo, que es lo que uno hace, ¿viste? Cuando inventa un personaje. Por ejemplo, si tu vecino es fakir, yo tengo uno que aparentemente sí, te podés inspirar en eso, ¿no? Sin ponerle el nombre ni decirle, oiga, usted es fakir, ¿no? Simplemente lo volcás ahí. Cuando tenés todos los personajes, podés empezar a trabajar en la trama. Y acá yo el problema que tenía era, bueno, son 10 personajes diferentes, terminaron siendo 11 o 12, se sumó un monito y un par de cosas más que después le sumé yo. Era bastante difícil en realidad hacer una historia que esté buena con esto, bastante complicado. Iba a mirar esta película que me recomendaron de 1928, Freaks. Pero al final dije, preferí no mirarla para no contaminarme con ¿no? Tiendo a hacer eso yo en particular.
Hay gente que no, que hace al revés, ¿no? Mira para inspirarse y yo trato de no ver nada para hacer. A veces me sale mal porque hago lo mismo que ya hizo otro antes, pero bueno, en general no suele pasar. Así que, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo vamos a resolver nuestro problema con Santa Clara de las Tripas? Diseño de personajes. Ya tenemos el lugar. El lugar acá en Black Circus era todo este trasfondo de un circo de fenómenos de esa época, en ese momento histórico, ¿no? Obviamente investigué sobre circo, cómo lo hacían, cómo lo trasladaban, de qué material estaban hechos, cómo los armaban, cómo los desarmaban, y todo eso, incluyendo cómo son las jaulas y toda la bola. O sea, tuve que buscar todos esos detalles para yo tener argumento después para que no me quede una historia vacía. Cuando ya tenía todo esto, todos los personajes diseñados y qué sé yo, empecé a trabajar en la trama y usé la que ya deben conocer, porque bueno, es muy famosa, estructura dramática, ¿no? Que a mí me gusta ver de alguna manera como mi estructura lúdica, ¿no? Hay como un recorrido con una serie de elementos que ahora lo vamos a trabajar, y usando esta herramienta, después pasé a mi segunda herramienta favorita, que es el tratamiento de 4 páginas, que para mí es clave y trato de decirle a todo el mundo que lo haga, porque me parece que es ideal y es lo que queremos que hagan para la próxima o durante la semana. ¿Qué es el tratamiento de 4 páginas? Bueno, es una especie de sinopsis del guión, de todo el guión, de todo el argumento que vas a hacer. O sea, en lugar, presten atención por favor, en lugar de ponerse a escribir de una la futura novela o lo que sea, escribís como una especie de relato corto o historia corta, que es eso, y ahí te va a pasar esta cosa mágica de que a medida que estás escribiendo esto, estás inventando la historia, que no va a ser la historia definitiva, es un borrador, es como un esqueleto, es una estructura, ¿no? Pero te permite pensar y ahí es donde tu cabeza, porque la verdad que ocurre ahí en ningún otro lugar, empieza a establecer relaciones entre los personajes que diseñaste, el universo narrativo que ya tenés pensado, y ahí donde empezás como una abuelita con 2 agujitas de tejer, empezás a hacer una trama, un tejido, ¿no? Cómo encastran los personajes unos con otros y cómo haces que la historia avance a través de las acciones de los personajes y que quede bien, digamos, ¿no? Hay un montón de técnicas para que quede bien, pero esta en particular te permite hacerlo rápido, es decir, trabajar profesionalmente en el sentido de que, suponete que tenés un cliente que te pide un guión, no te pones a escribir el guión desde el principio de la página 1, porque no sabes para dónde va, y ahí es donde uno se pierde y después viene el famoso bloqueo del escritor. Es bueno aclarar que el tratamiento de 4 páginas no es que son 4 páginas y fíjate a ver qué haces de manera reducida, sino que tiene una estructura, las 4 páginas. Así es, ya la tengo acá. La tenés ahí. Ahí va. Bueno, que después acá la van a tener, pero básicamente es algo así. Son medias páginas, ¿no? Primera media página es como presento el personaje. Después me los preparo para que le pase algo, que es la cosa, el giro argumental que va a impulsarlo, lo va a mandar, como me gusta decir, de una patada en el trasero, hacia lo que sería la zona más grande de la historia, que es donde ocurre todo, toda la acción sobre todo. Y bueno, tiene este esquema, ¿no? Que como ven ahí está bastante... Igual después ahora en un rato lo vamos a ver mejor cuando veamos bien la estructura dramática, porque tiene que ver en definitiva con eso, ¿sí? O sea, es poner la estructura dramática en 4 páginas de alguna forma. Exactamente. La diferencia es que al escribirlo vos ya te deja una idea muy cerrada de lo que va a ser la historia. No es la historia, nunca va a ser la historia que termina siendo, porque después cuando realmente la escribís, y gracias a esa sutileza que fuiste juntando, esos detalles que tenés en la cabeza, se va creando un entramado todavía más apretado, más complejo quizá, y te va cambiando el tratamiento. Es una especie de base donde yo puedo construir
la verdadera estructura, el verdadero relato, digamos. Te acelera, esto imagínense, te acelera una enormidad de tiempo, meses te puede salvar de trabajo, meses. ¿Por qué? Porque tiene otra ventaja. Si yo escribo el tratamiento, que es una especie de relato corto, ¿sí? Se lo puedo dar a leer a mis testers, a mis probadores de historias, que son, como ustedes todos los que escriben saben, son extraordinariamente difíciles de conseguir. No se puede prácticamente contar con la familia ni con los amigos. Y uno, bueno, siempre uno tiene, ¿no? Personas que sabés que te van a hacer la gauchada de leer y opinar con toda la maldad posible, porque tampoco te sirve, por eso no te sirve un pariente, por ejemplo. Mi vieja, por ejemplo, siempre me va a decir que está buenísimo. Me va a decir por ahí, sí, mira, acá tenés un error tipográfico, o esta frase no la entendí, pero no me va a decir nunca, tu novela es una mierda, querido. O sea, pero si te conseguís la persona correcta, te va a decir, mira, esta parte no la entiendo, esta parte no coincide con aquello, esta parte, que es muy fácil confundirse cuando uno escribe la trama. O sea, tenés que ir llevando notas si hace falta, si es una novela muy compleja con muchos personajes y muy larga, tenés que tomar nota porque te vas olvidando de lo que vos mismo escribiste y en un momento volver sobre lo que escribiste, no para corregir, sino para ver qué habías dicho, se vuelve muy, muy difícil de hacer porque se pierde mucho tiempo. Entonces, sobre todo si escribís muy rápido. Esto me permitió entonces a mí el tratamiento con Black Circus, me permitió diseñarlo desde el principio. Después tengo mi tercera herramienta preferida, que son las tarjetas, o como les decíamos antes, las fichas de historia, que te permite ya ir un paso más allá. Después del tratamiento, empiezo a darle más detalle. Este paso algunas personas no lo hacen. Los guionistas generalmente de cine y televisión sí lo tienen que hacer, no les queda otra porque cada... No, pues suelen estar como muy, Sí, digamos, atravesados por los tiempos, ¿sí? claro. Entonces tenés que generar herramientas rápido. Entonces, bueno. ¿Qué se escribe en cada tarjetita? Esta tarjetita antes se hacían en papel, era una Claro. ficha 9x15 que compraba en la librería. Básicamente anotás así como se ve ahí. La ficha número 1, 1928, Oliver Mills está frente a la tumba de su madre, siente que alguien lo mira, nada más, ¿no? Alguien lo vigila. ¿Qué pasa con las tarjetas? Después, esto es como también se puede usar una escaleta, que también lo llamamos, ¿no? Que es simplemente una serie de frases en un Excel. ¿Para qué? Para que yo pueda reordenar, pueda quitar, pueda agregar fácilmente y pueda ver el todo de la estructura de mi historia. Ahora, bueno, algunos me van a decir, pero todo esto haces para escribir, o sea, yo simplemente me gusta sentarme y escribo. Y bueno, sí hay gente que tiene ese don, o más que don tiene la cancha, la práctica, la locura de mandarse así, y bueno, y le sale bien, ¿no? Y hay gente que escribe así realmente. Hay otros que necesitamos ser más estructurados, digamos, sin que eso en realidad hay un mito por ahí que dice que cuando vos haces esto demasiado estructurado perdés naturalidad, entonces es mentira. Porque si bien uno lo estructura, secuencia tras secuencia, cómo va a ocurrir todo, la realidad es que cuando estás escribiendo de verdad, vas medio navegando. Estas son postas, ¿no? Yo sé que escribí esto y ahora voy a escribir, tengo que llegar a aquella otra posta y en el camino yo escribo como escribiría, digamos, como dicen en España, a la brújula, ¿no? Sé que tengo que ir para allá y voy para ahí, me encamino para ahí. La otra forma es al mapa, que sería esto, ¿no? Escribo exactamente lo que diseñé, tengo un mapita o una estructura dramática que la respeto. Cada quien tiene su estilo, pero esto a mí, ¿para qué me sirve? Porque a mí me permite ir rápido, me permite pensar bien el diseño. En este caso yo tenía un problema, que era 10 personajes que yo no había inventado, ni mi historia tampoco que había inventado, y tenía que inventar todo ese pasado, todo ese background, ¿no? De estos 10 personajes, y que queden buenos y no se pisen encima con la novela.
para el que se lo pregunte, bueno, yo uso Kit Scenarist, que es un software free, por ahora es gratuito, porque está en beta, creo. Igual está hace años en beta. Y sí, pero está quedando muy bueno. Y el día que lo larguen, creo que me lo compro. La verdad que me gusta, me es cómodo, está bueno. El software, ya saben, el software para escribir hoy es muy sofisticado, te permite tener en un solo archivo toda la investigación que hiciste, las fichas de personaje, la trama, y hasta generan automáticamente guión, formato de guión de cine, que con unos cambios, 2, 3 toquecitos te queda como para imprimir, ¿no? O para enviar. Sí. Son muy, muy, muy buenos estos programas. Y bueno, y tiene la facilidad que puedo escribir. Yo, por ejemplo, uso marcadores de color, como ven acá. Hay algunas tarjetitas que tienen algún colorcito. En este caso, si mal no me acuerdo, marqué en rojo las situaciones donde el personaje tiene un problema, digamos, es un personaje que va cayendo en la locura, ¿no? Entonces son episodios de desorientación o de alucinaciones que va teniendo. Y en otro caso marco, por ejemplo, que va a haber escenas de acción, cuando estoy escribiendo algo de aventuras, entonces trato de espaciarlas a lo largo de la trama y de concentrarlas quizá en la parte del clímax, por ejemplo. Y todas esas mañitas que uno puede ir descubriendo por su propia cuenta cuando está trabajando, ¿no? El resultado es que después uno toma, por ejemplo, una fichita de estas, una tarjetita, y ahí la desarrolla, ahí escribe, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ahí me puse a escribir eso. Y así vas avanzando y vas inflando la novela. Este proceso es el que explicamos en el libro 4, con la novelita que escribimos para ejemplo del libro que se llama Desperfecto, donde hicimos el mismo trabajo. O sea, diseñamos los personajes, hicimos el universo, hicimos un timeline, no le mostré, pero acá, si ustedes se fijan, acá en la de Ranchi, esto que se ve acá en la hojita del medio, son el timeline, los años, qué pasa año tras año con este personaje, por ejemplo, o con todos los personajes, o con la trama, porque a mí me permite saber, ubicarme en el tiempo y poder saber exactamente qué va a ocurrir, ¿no? Vuelvo a decir, sin perjuicio de que eso después cambie. Uy, qué efecto, ¿eh? Qué efecto, ¿viste que me mandé ahí? ¿Nos están escuchando o se cortó? Ya creo que estamos Yo hablando. creo que están durmiendo. Sí. No, Sí. no. Cada tanto silben, Ah, Claro, casi me despierto, ¿qué pasó? hagan así. Claro, No, no, muy bueno, muy bueno. Claro, el tipo estaba babeando así. Y lo despertó. ¿Sabés que tendría que tener un bocinazo o algo? claro, sí. Un Un silbato. muá. Cada tanto Después, pegamos un silbatazo de eso. claro, ¿viste? Pegó un grito ahí, para que se despierten los. Cada Bueno, tanto activa el sonido, se escuchan el ruidito de acá. así que nos encontramos ante el problema, el mega problema de Santa Clara de las Tripas. Ya tenemos un excelente papel, la verdad que está buenísimo el pueblo, está súper, súper divertido, súper delirante todo, Tétrico es. súper tétrico, está muy bueno. Felicitaciones a los dibujantes, Sí, muy bueno. Al músico. a Venero, que está más loco que una cabra, espectacular. No puedo creer todavía, eso me hace pensar en que hagamos un proyecto de verdad, qué sé yo. Que lo hagamos de verdad esto, de alguna manera, no sé. Pero bueno, no sé. Tenemos logo, tenemos escenarios, Tenemos tenemos... logo, escenario, todo. Estamos Impresionante. como queremos. Sí. Bueno, vamos a trabajar entonces en dos cositas. Primero, en lo que queda de ahorita ya, unos minutitos de esta hora, vamos a hablar de la teoría de lo que es la estructura dramática, cómo se usa, como para que el que no sabe o qué sé yo, o lo refresque, si no el que ya lo sabe. ¿Qué es lo que nosotros ¿Por usamos? qué nos va a servir lo de la estructura dramática para armar las tramas de Claro, la historia, ¿no? O sea, los personajes estos que generamos, su escenario, ¿no? O sea, bueno, hay que meterlos en una trama. Entonces, ahí eso nos va a permitir hacer esto. No sé. sí. Bueno, este profe, Sidney Field,
Murió no hace mucho, hace 8 años, ¿no? Ya es un tiempo. Bueno, pero este tipo era profesor de guión para, digamos, para audiovisual, para cine y televisión. Y bueno, los que, no sé si alguno de acá ha estudiado cine o algo así, es un clásico texto, el manual del guionista, y hay otros también sobre guión, otros libros sobre guión de este Sid Field, que es como que todos los estudiantes de cine lo tienen, ¿no? O sea, eh, hay otros libros sobre guión que son más conceptuales, más abstractos, ¿no? Pero este lo que tiene de bueno es que propone un método, ¿no? O sea, para que empieces a practicar. O sea, es un método, por supuesto, pero es un método que está bueno y sirve, digamos. Sí, a mí me resolvió la vida desde que lo conozco, lo uso. Ujú. Es de esos métodos también que están tan bien pensaditos que de repente te das cuenta que lo usás instintivamente o porque hay una lógica detrás de la Sí, construcción, ¿no? De la cosa creativa. Y una cosa que te lleva a la otra termina siendo esto, que por ahí uno no le puso nombre, pero al final te das cuenta que toda la vida estuviste haciendo más o menos lo mismo. Entonces, bueno, es muy interesante porque permite explicarlo, digamos, bastante rápido y fácil. claro. Sí, Field habla de 3 paradigmas. Ya saben que un paradigma es un modelo, ¿no? Con lo que uno va a escribir una historia, va a crear esta estructura. Primero, él habla del paradigma del tema, de qué trata nuestra historia, nuestra ficción. Por ejemplo, de qué trata, en el fondo de las cosas, de qué trata Santa Clara de las Tripas, de qué trata. Eso, lo del tema, a veces no está claro cuando uno hace la obra. Surge después que uno terminó la obra y dice, ah, caramba, esto al final se trata de algo que ni yo lo había previsto. Eso ocurre, es muy normal en el proceso creativo porque a medida que uno crea la historia, por ahí van surgiendo acciones o situaciones que terminan significando o hablando de algún tema de fondo, ¿no? Sobre la cosa. Por ejemplo, podríamos decir que Santa Clara de las Tripas habla de, qué sé yo, la invasión la llegada de un invasor y la destrucción de una cultura o algo por el estilo. Pero Podríamos bueno, pero nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, a ver qué queríamos que sea Santa Clara de las Tripas, era como un pueblo maldito, ¿no? De alguna manera había surgido ese concepto de pueblo maldito. Bueno, después a ese gran tema de pueblo maldito, por decirlo de alguna manera, se le fueron adosando un montón de otros significados de por qué era maldito, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver el tema de la carne, ¿no? Digamos, someter a otra especie. Después, cuando leemos el tema de todos los hitos, es casi como una suerte de imitación, ¿no? Lo que fuimos viendo de la invasión española europea a América, ¿no? O sea, un poco que está con otros nombres, pero más o menos ese es el modelo, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, o sea, ahí hay un montón de cosas que se van superponiendo. así es, así que el tema, bueno, en principio, el tema de que se trata de una historia de terror, que es lo que estamos haciendo, en realidad viene colgado de ese gran tema, ¿no? Pero bueno, el tema en realidad, hay veces que uno ya lo tiene previsto, uno quiere escribir sobre determinado tema, y otras veces surge, como nos está pasando, simplemente por el acto creativo, ¿no? Y uno dice, ah, esto es de tal tema. Así que bueno, Phil habla del paradigma del tema, después habla del paradigma del personaje, y ahí es donde entra todo lo que estuvimos haciendo con personajes, porque él dice, los personajes tienen una vida interior y una vida exterior, ¿no? O sea, hacen determinadas cosas, dicen determinadas cosas, y por el otro lado, bueno, se muestran de una forma diferente al exterior, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay que diseñar bien los personajes, simplificándolo, hagamos bien los personajes. Y después habla de la estructura dramática, que es cuando agarras los personajes y los tejes dentro de lo que llamamos trama. Y ahora, aprovechando que Phil ya clavó los cuernos, nosotros en nuestro segundo libro aventuramos a completar esto y dijimos que además debería
si Phil viviera en esta época, debería agregar este paradigma adelante de los otros, el del universo narrativo. Porque hoy ya sabemos que las nuevas tendencias de producción de contenidos son transmedia. O sea, primero creo el contenedor y ahí adentro meto todos mis productos con la esperanza de que eso va a incrementar el engagement y voy a tener mayor consumo de toda mi marca, ¿no? Globalizada. Bueno, ahora han lanzado la nueva, no me acuerdo si va a ser va a ser una serie del Señor de los Anillos, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, están estirando, ¿no? O sea, con otro producto, un universo narrativo ya creado y que no fue creado para ese fin. Claro, la Tierra Media, Claro, digamos, Tierra es el Media, universo narrativo, claro. es como nuestro pueblito. Claro, nuestra Santa Clara de las Tripas Claro. podría ser la Tierra Media. Pero bueno, tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que nosotros ya hicimos el universo narrativo, ya tenemos el tema aparentemente, hasta que no finiquitemos no vamos a saber exactamente cuál es. También tenemos el paradigma, también tenemos los personajes, ya muchos de ustedes ya han estado armando personajes, pero probablemente deban diseñar más para lo que vamos a hacer a continuación. Y ahora nos toca la estructura dramática, que es el final de esta serie de paradigmas de Phil. Que es lo que ya vimos, pero bueno, se las explico así rapidito porque es la herramienta que vamos a usar, o que ustedes pueden llegar a usar. La estructura dramática se divide en los 3 actos aristotélicos de rigor, digamos, que es lo más utilizado. El acto 1, que ocupa un 25% del total de la obra. El acto 2, que ocupa un 50% del total de la obra. Y el acto 3, el otro 25%. El acto 1 se llama planteamiento, o como le decíamos en el colegio, en la escuela era... Introducción, nudo y desenlace, así nos habían enseñado, no sé si todavía lo siguen enseñando así. Introducción, nudo y desenlace, exactamente. ¿Y qué dice Phil? Que también se lo copian la gente de Pixar para hacer sus guiones, ¿no? Él dice, para escribir una historia necesitas 4 elementos. Entonces prestemos atención aquí porque ustedes van a tener que escribir la historia de cada lugarcito, cada hito histórico que quieran. Y esta es una manera muy interesante. 4 elementos nada más. Y después, por supuesto, hay que rellenar, ¿no? Pero vamos a los 4 elementos principales de la estructura. Primer elemento es tener el final. Tener el final. Muchos pegan el grito ahí, no, pero bueno, ¿por qué tener el final? Porque es el faro hacia el que me dirijo cuando escribo, ¿sí? Tener el final también, cuando yo empiezo a escribir, como cuando empiezo a escribir el tratamiento de 4 páginas, no significa que ese termine siendo realmente el final, ¿sí? Puede cambiar, es más, es muy probable, algo así como un 95% probable que el final cambie después que yo escribo toda la historia realmente. Pero me va a permitir a mí tener ese faro al que yo puedo ir. Sé que el personaje se va en una nave espacial al final. Listo, sé que va. Después que escribo, capaz que llego ahí y no tengo ni la nave espacial ni el personaje. Pero bueno, yo me permitió ir, ¿sí? Así que el primer elemento, el final. El segundo elemento es más fácil, entre comillas, tengo que tener el principio. ¿Por qué el principio es fácil? Porque yo ya hice mi trabajo, hice mi tarea, y ya diseñé, y ya sé el background del personaje, y sé lo que estuvo haciendo las últimas 2 semanas, el último año, los últimos 50 años de su vida. Ya sé qué estuvo haciendo, ¿sí? Y aparte ya tenés también el setting, ¿no? El universo narrativo. Claro. También tenés eso, no tenés que pensarlo ahora, ya lo tenés. Como ven, esto facilita y sobre todo acelera los tiempos de producción. Como ejemplo, la novela de Blood Circus me tomó 2 meses nada más de escribirla y me tomó unos 3 o 4, me parece, no me acuerdo bien, de investigación, ¿sí? Pero después la escritura fue, nada, sentarse todos los días, levantarse muy tempranito y acostumbrarse, como las dietas, a que todos los días tenía que escribir, ¿sí? Y por supuesto cada día fue un desafío porque yo tenía el tratamiento, pero no tenía toda la historia. Entonces va surgiendo como uno cocina algo, ¿no? Va hirviendo ahí y bueno, va viendo qué pasa. El final yo lo tenía,
se incendia el circo, ¿verdad? Spoiler. Spoilers. No muere ninguno porque los personajes están en el juego. Y si tengo que meter uno para que muera en la novela, ya estoy metiendo un 11º, 12º personaje, ¿no? Un lío. Bueno, no sé. Finalmente maté cositas. Después, no puedo spoiler. No. El principio no lo tenía. Así que eso me lo tuve que inventar, pero me fue sencillo porque fui inventando, o fui tomando, digamos, básicamente, el background de todos los personajes que yo ya había diseñado, y entonces fui contando cada capítulo. Hice 10 capítulos, uno para cada personaje, en la sucesión lógica de la historia. Cada capítulo arranca con el pasado del personaje, cómo llega al circo, ¿no? Y qué pasa después en la trama de ese tiempo. También hay técnicas, ¿no? Que bueno, no podemos extender muchísimo acá, pero les vamos a dejar, para los que tengan interés en esto, les vamos a dejar una clase de nuestro cursito de redacción creativa, donde vamos a hablar de esto, para que lo vean si quieren profundizar un poquito más con esto. Por ejemplo, cosa como que en el principio de la obra, digamos, arrancás, como dicen, in medias res, Claro. o sea, en el punto de ataque también le decimos, que es cuando la situación o el conflicto ya se desató y el personaje ya está en el lío, por ejemplo, ¿no? Y después vas contando para atrás, si hace falta, y eso hace que el inicio sea más dinámico y más atrapante, porque si arrancas de que el personaje está afeitándose a la mañana, que recién se levanta, es bastante aburrido, ¿no? Ya diríamos, ya no se hace más, digamos. Entonces, cuando arranca la obra, eso lo ven hoy en día en cualquier película, arranca con los tipos ya muertos, con los tipos ya volando en pedazos, con lo que sea. Sí, de hecho, el otro día estábamos mirando, ¿no? Un par de películas que no tan viejas en realidad, de los años 90, ¿no? Y hasta los títulos, ¿no? O sea, pasaban al principio, o sea, quién era el productor, la dirección de arte, y hoy en día prácticamente empieza la película, tal vez en algún momento, varios minutos después, está el título de la película, y después está, para el final de todo, están quiénes trabajaron, director de arte, director, Sí. realizador, bla, bla, bla. Y bla. para que veas eso, le ponen una sorpresita al final. Claro, exactamente. Una buena técnica. Antes te fumabas, no todos los créditos, pero muchísimos créditos al principio de la película. Y hay veces, depende, vos eso lo podés integrar a la narrativa, ¿no? De la película, pero muchas veces no estaban integrados. Entonces era como bueno, bancate esto, que ya empieza, ¿no? O sea, Claro. bueno. Bueno, vuelvo acá. Mm. Después le vamos a dejar esas clasecitas para que la vean tranquilos. Pero bueno, vuelvo acá a lo que es estrictamente la herramienta que vamos a usar para el taller. Así que son 4 elementos, ¿cierto? Primer elemento, tengo el final. La mayoría de ustedes que ya escribió o de alguna manera bocetó la historia de cada uno de sus lugares, puede llegar a tener ya una idea, después de haber escrito incluso también los personajes, puede llegar a tener una idea de cómo termina su historia. Quizá algunos ya lo tengan. Si no tienen, piensen o repiensen, para que ver si pueden encontrar una cosa mejor. Luego el principio, ¿por dónde empieza? ¿Dónde arranca esto? Eso tenemos que verlo eso en relación a los hitos históricos y en qué timeline está todo. Después dice Phil, el tercer elemento que tenemos que tener es el primer punto de giro del guión, o plot point, o plot twist, tiene un montón de nombres. ¿Qué es? Es aquella situación que hace que lo que viene ocurriendo a estos personajes tenga un giro brusco, ¿sí? Que hace que los personajes deban resolver algún conflicto, que lo van a hacer eso lo van a hacer en el segundo acto, que es el más largo de todo. Y como dice Blake Snyder, un guionista famoso, también autor de un libro muy famoso, Save the Cat, Snyder dice en el acto 2 es donde ocurren todo lo que vemos en los trailers, ¿no? Ahí están las explosiones, el personaje cayéndose por un precipicio, los zombies comiéndote y toda la cosa. Entonces, el primer punto de giro tiene que ser algo que, inesperadísimo, es algo que el personaje no espera, no sé,
hay una invasión de cucarachas, no te la esperás y bueno, eso hace que tengas que hacer determinada cosa. Ahora vamos a ampliar un poquito con un detalle muy interesante que superpone esta estructura con el arco de transformación de los personajes. Van de la manito y si no se entiende bien eso es difícil de crear la trama. Bueno, el cuarto punto importante de Phil es el segundo punto de giro del guión, que ocurre al final del segundo acto. En cine, generalmente, y eso dice todo el mundo que si te tomas el trabajo de cronometrarlo, eso ocurre, los puntos de giro, eso que ven en rojo ahí, ocurren siempre 5 minutos o 5 páginas de una novela antes de la cosa. O sea, va a pasar algo en esa secuencia de situaciones que dispara el punto de giro y eso hace que el personaje reaccione. Así que esos son los 4 puntos. Eso te permite bocetar la estructura de la historia. Tengo el final, tengo el principio, tengo el primer punto de giro, tengo el segundo punto de giro. A veces alguien se pregunta dónde está el clímax ahí. ¿Es el segundo punto de giro? No, no suele ser. El segundo punto de giro lleva al clímax. ¿Sí? A veces ustedes habrán visto, que no la puse acá, me olvidé, una estructura que llamamos pirámide de Freytag, que es como una pirámide, ¿sí? Así, donde Freytag dice, bueno, hay una situación de tensión ascendente, un clímax acá arriba y una tensión que desciende hasta el denouement, hacia la resolución. Pero es medio tradicional la pirámide porque uno por mirar la gráfica pareciera que el clímax está en el Claro. medio de la historia. Claro, no debería estar, digamos, ser simétrica la historia en ese sentido. No, Justamente lo que nos resulta aburrido en general son las cosas simétricas, ¿no? Las cosas que tienen, si se fijan acá en esta estructura, los puntos de giro en realidad están para darle dinamismo a todo, ¿no? O sea, para generar que uno siga teniendo ganas de seguir con la historia, ya sea una película, un videojuego, claro. una novela. Y no están en perfecta simetría, ¿sí? Justamente lo que hay que tratar es como, no sé, como en música, por ejemplo, que tenga un ritmo, ¿sí? Y que no sea fácilmente detectable el ritmo. Incluso los plot twists hay que tratar de que el espectador o lector, lo que sea, o jugador, No se lo espere. no se lo espere para nada, ¿no? Son sorprendentes, digamos. Sorprende completamente. Hoy en día se hace un culto a eso. Sí. Toda la serie de televisión tiene esos giros que va a decir ¡ah! Y por si se lo preguntan, se lo van a preguntar eventualmente. Si bien Phil habla de estos 4 elementos y 2 puntos de giro, en realidad cuando estás escribiendo, después de desarrollar la historia, surgen mucho más puntos de giro más chiquitos, digamos, ¿no? Claro. Estos son grandes giros. Los grandes giros, digamos. Claro. Pero dice, Phil también lo dice, una historia normal, una película de 1 hora, hora y media, 90 minutos, suele tener entre unos 25, 30 plot twists. Pequeños. Hay 2 que son gigantes Claro. y después otros que son más chicos. Porque también piensen que hay tramas y subtramas, en el sentido de que hay personajes principales, personajes secundarios y pequeñas cositas. Y Entonces, trama B, que claro. sería la trama secundaria, normalmente relacionada con algún tipo de romance o tensión sexual, digamos, entre algunos de los personajes. Suele ser así, pero no necesariamente, ¿no? O algún tipo de relación padre-hijo, que se quieren clavar un cuchillo o algo por el estilo, bueno, eso se cuenta como en paralelo, ¿no? Y la trama B suele arrancar al principio del acto 2 y terminar al principio del acto 3 o al final del acto 2, más o menos por ahí. O sea, todas estas técnicas que hay permiten ¿qué cosa? Están hechas o pensadas, digamos, para aliviar el problema de que uno se pierde al escribir. Uno empieza a escribir y se va para cualquier lado. Entonces, cuando uno tiene esas postas, es más fácil escribir entre esas postas. De hecho, Phil, en una revisión de su manual, tiró también otra cosa, ¿no? Porque él dice que en el acto 2 hay un punto medio, ¿no? Está acá. Que el punto medio también es un poco como el tema, no sabes dónde cazzo está hasta que lo escribiste, hasta que te das cuenta, el punto medio es este. Podés intentar
diseñar el punto medio, sí, está bien, pero a veces se te corre cuando estás escribiendo. Pero lo puedes hacer. ¿Qué pasa en el punto medio? Ahí tienen que ver los arcos de transformación de los personajes. Ahora lo vamos a ver. Pero esencialmente Phil dice, bueno, tanto el plot point como el punto medio, como lo que él llama las pinzas, que son estas negritas que bajaron ahí, como broches de ropa, ¿no? En realidad. ¿Qué son? Son postas, son faros, permiten canalizar o recanalizar lo que estás haciendo para mantenerte, digamos, dentro del carril que tuviste planificado, ¿sí? Esto puede ser diálogo, puede ser alguna escena, alguna situación que yo meto a propósito en la historia para ayudarme a ir hacia lo que sería, por ejemplo, el punto medio, y de ahí a la otra pinza, y de ahí al plot point 2, y de ahí al clímax, y de ahí al final. Y Phil, en esta revisión, dice también, bueno, acá el problema que tienen mis estudiantes es que el acto 3 lo hacen súper fácil, porque es el final, digamos, ¿no? Súper fácil, ya me entienden, entre comillas. El acto 1, bueno, más o menos fácil, como presento los personajes, qué sé yo. Presento el conflicto. Lo hago en media res para que sea dinámico, bueno, bien ahí. El problema es el acto 2, que es donde ocurre toda la acción de los trailers de Snyder, y es difícil de hacer. De repente acá, generalmente donde te trabas, y bueno, ¿y ahora qué hace mi personaje? Entonces Phil dice, bueno, mira, lo vamos a dividir para que no te vuelvas loco en dos partes, en la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad tiene una pinza en el medio, la segunda mitad tiene una pinza en el medio y están separadas. Y son postas, ¿no? Y durante la primera mitad el personaje hace algo, que básicamente lo que hace es huir de lo que le pasó acá en el plot point. Él venía de una vida ordinaria, acá, en el acto 1. Acá metemos un poquito de el camino del héroe, ¿no? Claro. Que sirve, todas son herramientas que sirven, no es que hay que ponerlos necesariamente, pero son herramientas que sirven. Sí, de hecho, yo lo uso, el camino del héroe, así como también los beats de Black Snyder, que son parecidos, para rellenar justamente el medio, porque realmente ahí es el problema que te vas a encontrar cuando estás escribiendo. Entonces, en la primera mitad, pues decir, bueno, ¿qué hace mi personaje? ¿Qué puede hacer que esté interesante mi personaje? ¿Qué sería lo lógico que va a hacer? ¿No? Vos sabés que tu personaje reacciona de determinada manera porque lo conoces íntimamente, porque lo diseñaste ya. Así que imagínense que si no lo diseñaste, cuando llegás ahí quedás en blanco, te bloqueás. No sabés cómo va a reaccionar tu personaje porque no lo conoces. Tenés que conocer a tus personajes como si fueran tus hermanos, tus hijos, como si hubieras vivido años con ellos. Tus mejores amigos son, ¿sí? Para saber cómo reaccionarían. Aún así te pueden traicionar a vos mismo, ¿sí? Pero vos ya sabés, o sea, no te trabas tan frecuentemente. Y en esta primera parte ellos están huyendo de lo que les pasó, de lo que los sacó de su mundo ordinario, diría Campbell, ¿correcto? Pasada la primera mitad, en la primera mitad tiene una revelación, eso lo dice una actora que ahora les muestro, y en la segunda mitad del acto 2, los personajes están, o el personaje principal, está reactivo, está reaccionando, se está oponiendo a esa fuerza, que es la fuerza del oponente, o la fuerza de su némesis, o la fuerza de su antagonista, se está oponiendo ya activamente a esto. Pero es un poquito más complejo todavía, que ahora vamos a eso. Así que eso te permite rellenar y que quede más o menos bueno y potable este acto 2. Yo uso mucho el camino del héroe, porque el camino del héroe te dice, bueno, después que el héroe, el personaje principal, tiene su llamado a la aventura, que podría ser el primer plot point, llamarlo así, empieza una serie de pruebas y hay un encuentro con aliados, un animal mágico, un laberinto que simboliza el destino o la incertidumbre del destino, y un bosque que simboliza el contacto con la naturaleza y con lo instintivo. Y el tipo te va contando un montón de encuentros con la diosa, hay un romance o algún tipo de entendimiento de que no estás solo en el mundo y de que lo que hagas puede servir a los demás. Y entonces llega un punto en que decidís sacrificarte por esas personas que incluso ni siquiera conoces, y eso es lo que te da la categoría de héroe, ¿no? El sacrificio que haces.
Entonces Campbell te dice, bueno, acá puede pasar esto, esto, esto. Son 17 pasos, el monomito. Una gran parte están dentro de lo que sería el acto 2, y te permiten imaginar, se te prende el foquito, de qué puede hacer tu personaje a continuación. Así que son muy interesantes. Lo mismo Blake Snyder con Save the Cat o Salva al Gato, donde dice, bueno, una buena historia, también es de cine, pero se aplica a cualquier guión, una buena historia tiene estos beats, creo que son 25, algo así, donde van pasando distintas cosas, qué sé yo, que son más o menos bastante parecidos, se los podría empatar con, por ejemplo, el monomito. Claro, o sea, pensemos en general, tratemos de pensar la historia como un mecanismo, ¿no? Eh, donde, o sea, es un recorrido básicamente en el tiempo donde vamos a poner digamos, en acción a nuestros personajes, les vamos a poner, digamos, fuerzas opuestas, vamos a hacer jugar a los personajes en base a lo que nosotros, al tema que estemos planteando, al universo que generamos y a los personajes que generamos, pero aparte, del otro lado, eso es de nuestro lado, pero del otro lado tenemos que pensar en la atención, ¿no? Que vamos a requerir de nuestros, por ejemplo, lectores, ¿no? Entonces, para esto tenemos que ayudarnos para que no se nos reblandezca la historia. Piensen que la confrontación, de golpe el planteamiento es bastante corto y la resolución también, pero el camino de la confrontación, ¿no? De esa parte, es muy largo y se puede llegar a ser aburridísimo si no lo apuntalamos con cosas. Entonces, estos puntos de giros, estas pinzas, esos son herramientas para que no se nos reblandezca la historia, para que siempre a nuestros lectores los tengamos enchufadísimos, leyendo y que no quieran, digamos, que son las 3 de la mañana, se tienen que levantar temprano al día siguiente, pero no pueden dejar nuestro libro porque están, digamos, totalmente metidos en la trama, ¿no? O sea, pensémoslo de esta manera. Una primera parte la tenemos ganada porque si hicimos bien el diseño de personajes, vamos a tener personajes creíbles y queribles, ¿no? Donde uno puede empatizar y bueno, lo que le va pasando importa, y ahí es donde se empieza a tejer la personalidad que tienen los personajes con la serie de hechos o sucesos, la sucesión de escenas o de lo que va pasando, que es lo que conforma la trama. Como es medio complejo también, hay otras ayudas. Si todos sabemos que existe esto que llamamos arco de transformación o arco de evolución de los personajes, donde decimos, los personajes deben cambiar entre el acto 1 y el acto 3, y de ese cambio debe ser visible, dice Snyder además. Si yo te mostré en el acto 1 el personaje que está, no sé, tirado en un desierto todo lastimado, en el acto 3 te lo tengo que mostrar que está en un penthouse rodeado de manjares, ¿no? Pero tiene que ser visible el cambio, tiene que ser... Igual esto yo con pinza porque está pensado mucho para el cine de aventuras y de Hollywood, que tiene que ser todo demasiado... Sí, pero bueno, sirven por más sí. que uno los utilice después a la conveniencia de uno, no tan entretenimiento pochoclero, pero sí, igual sirve. Piensen que toda historia es la historia de una transformación, no puede haber una historia, bueno, puede haber, pero no en este tipo de trabajo, ¿no? Qué sé yo, o sea, cada uno puede experimentar con la escritura, lo que le parezca, pero este tipo de historias, este tipo de tramas, es la historia de una transformación. Por eso también se utiliza la metáfora del camino, ¿no? El camino del héroe, ¿sí? Es en realidad la historia de transformación de un personaje, o sea, porque queremos que se transformen las cosas, ¿sí? Entonces, y se transforman no meramente cuestiones externas, sino se transforman los personajes, básicamente. Así es. Ahora, es donde entra acá la profe Wieland, Karen creo que se llama, no me acuerdo bien. Sí, KM. KM firma, sí. Sí. Que tiene ese libro ahí que lo súper recomendamos. No está en castellano, por No. lo menos no lo conseguimos en castellano. Pero bueno, ella habla de los arcos de transformación, como otros autores también lo nombran. ¿Qué pasa? Es otra herramienta más que nos permite hacer ese arco de transformación dentro de lo que es la estructura dramática. ¿Por qué? Porque como los personajes son los que conforman la trama y la trama está hecha por lo que hacen los personajes, digamos,
necesitas que los personajes hagan algo de cierta manera. Entonces ella habla de dos arcos de transformación, positiva y negativa, una más plana. Pero bueno, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo yo hago ese arco de transformación? ¿Cómo van a ser ustedes con sus personajes de Santa Clara de la Estripa? Es una forma, ¿no? Ella dice, bueno, primero el personaje en el arco de transformación positiva, que quiere decir que mi personaje empieza mal, pero termina bien, ¿sí? Heroicamente termina bien. A mí me En parece que general, en Santa Clara de las Tripas todos terminan mal, pero no sabemos. puede ser. Bueno, ella dice, el personaje al principio crea una mentira. O sea, al principio de él, lo que tendría que ser en el planteamiento, bueno, al principio de Claro. cuando empieza la historia, está convencido de algo, pero que vos, lector o autor, sabés que es una mentira. ¿Sí? Por ejemplo, puede creer que en el mundo no hay personas que no sean interesadas. Por ejemplo, puede creer eso. ¿Sí? Y entonces actúa en consecuencia. Esto es importante, cree la mentira y actúa en consecuencia. ¿Sí? Pero hay algo que el personaje quiere, que generalmente está simbolizado por algo físico, un objeto realmente físico en general, que simboliza eso. Por ejemplo, en el caso que acabo de decir, puede ser, qué sé yo, no sé, quiere una tarjeta de crédito, no sé, porque no tiene, o no sé, una cosa por el estilo, ¿no? Que es lo que realmente quiere. Y hay otra cosa que es lo que realmente necesita. ¿Qué necesita un tipo como ese? Necesita darse cuenta que en el mundo hay gente diferente a lo que él cree. Él cree una mentira, hace cosas en dirección de esa mentira, pero necesita otra cosa. Claro, el 1 y el 2, el punto 1 y el 2, en definitiva está hablando de lo que es el mundo ordinario, ¿no? O sea, el héroe o el personaje, llamémoslo, no héroe, el héroe, el personaje que se conforma con el mundo que tiene, ¿sí? Para que una historia sea interesante, tiene que haber un tema extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el personaje necesita, ¿no? Claro. Entonces, es buena idea agregar un elemento más. Siempre hay una razón para las cosas, debe haber una razón que la tenés que explicar, o por lo menos perfilar, ¿no? En la narrativa. ¿Por qué cree en la mentira el personaje? Y dice Wieland porque lo persigue un fantasma. Hay un fantasma en su pasado que piense así, porque lo crearon así, que lo leyó en un libro, porque le pasó determinadas cosas. Entonces el personaje cree por lo que le ocurrió, generalmente más joven, ¿no? Entonces yo tomo personaje por personaje. A ver, este personaje, por ejemplo, que atiende la peluquería de la suya. No, no lo hice. No hice los deberes, Qué terrible. mala alumna. Pésima. Bueno, póngale que la peluquera, ¿Nos digamos, ¿no? escuchan? Sí, yo creo que sí. Porque estamos como Ahí dice, frisados. escuchando. Se entrecorta. Estamos re frisados. Anda tirones. Están como robóticos. Chicos, ahora. Hace mucho que estamos hablando así. 30 segundos, 2 Ahí minutos, ya creo que. por ahí. Pero 30 segundos, 2 minutos. Ay, No, va a ya haber está, diferencias. ya está bien, ya está bien. Es que fui por un Pasó, café, bueno. no lo sé. Bueno. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hago? Tomo cada uno de esos personajes y digo, bueno, ¿qué mentira puede creer este personaje? ¿Qué quiere a raíz de esa mentira? ¿Pero qué necesita realmente, no? ¿Y por qué cree en esa mentira, que es su fantasma? Esas son las razones que nos van a permitir escribir el arco de transformación del personaje. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a superponer, obviamente, dentro de la estructura dramática. En el planteamiento, el personaje crea una mentira. Y la va a creer, aunque empieza a tener dudas, hasta pasada la primera mitad de la historia. ¿Sí? Y recién después va a empezar a entender qué quiere. ¿Ok? O qué necesita. Claro. Si lo superponemos al
al viaje del héroe, cuando entiende ¿Qué lo que tal? necesita, de alguna manera es cuando se hace cargo que es el héroe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, Lo otro es como una resistencia, la resistencia al viaje, la resistencia a la aventura, ¿no? El uno y el dos. exactamente. Entonces, esta es la herramienta ideal para decir, bueno, para entender cómo va a evolucionar tu personaje hacia una personalidad mejor. Va a ser Claro. mejor cuando termina que cuando empieza. Existe un segundo arco, que es el arco de transformación plana. ¿Qué ocurre cuando vos ya tenés un héroe, ya hizo su camino del héroe, y entonces ese personaje no tiene un arco de transformación de nuevo, por ejemplo, en una secuela, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué lo llama arco de transformación plana la abuela? Ella dice que si bien tu héroe no cambia, porque ya cambió en el pasado, él hace, las acciones, hace que cambie su entorno, cambien los personajes que están alrededor suyo. ¿Sí? Es como un mentor, se transforma como un se mentor. transforma exactamente en un mentor, pero no nos metamos en la Sí, nada más. Ejemplo que da Weyland, por ejemplo, lo da con Cars. ¿Qué dice? Bueno, al principio el personaje crea una mentira. En la primera mitad del acto 2 está reactivo, todavía se opone y no cree, aunque los demás le dicen, no, pero mira, estás equivocado con lo que decís o con lo que haces. Él sigue en pensar en esa mentira, ¿no? En creer esa mentira y en obrar a raíz de esa mentira. Hacia la mitad, digamos, del acto 2, o Weyland lo marca como la mitad, como el punto medio para ella, existe una revelación. Él se da cuenta que estaba equivocado por algún motivo. No sé. Le cae la ficha, como decimos acá. Claro. Iba a dejar morir al hermano y de golpe se da cuenta que no estaba bien. Cosa por el estilo. Me parté un poco. Sí. Así que a partir de esa revelación, él se pone más activo. Esto se parece bastante a lo que le dije recién, de que al principio el personaje como que huye. En realidad está huyendo de la situación, pero también está huyendo de la mentira. O sea, huye en dos planos el personaje. Eso es lo que hace que tu historia tenga tridimensionalidad. ¿Ok? El personaje no solamente huye de las situaciones que lo acosan o los obstáculos que tiene o su enemigo, sino que huye también de sí mismo, digamos, de las mentiras que cree, de lo que lo está en el fondo amargando y necesita esa revelación y a partir de ahí empieza él a trabajar en lo que le va a llevar finalmente a descubrir una verdad o su verdad, ¿sí? Donde dice, por ejemplo, bueno, en realidad todas las personas no son tan interesadas, hay algunas que no les interesa, bla, bla, por ejemplo, ¿sí? Eso pasa en Cars. Si ustedes se acuerdan, vieron la película, bueno, al principio el Rayo McQueen cree que la vida consiste en ganar una copa. Fíjense que lo que quiere es una copa, una cosa vacía, no tiene nada dentro de la copa. Pero eso simboliza la mentira. Él cree que la fama y la gloria y que lo sponsorea una marca importante es su propósito en la vida. Es una mentira, claramente. Todos los otros personajes del pueblo le dicen, no, mirá que no es así, o le demuestran, ¿no? Porque tampoco decir sirve. Le demuestran que hay otra manera de pensar, ¿no es cierto? Pero él está reactivo en la primera parte. Creo que en la película se opone, bueno, lo ponen a hacer una ruta y lo castigan y qué sé yo. Después encuentra un viejo auto, campeón de viejas carreras que él admiraba, que vive una vida súper humilde, que tiene las copas ahí tiradas llenas de polvo y no le importan más. Y ahí empieza a entender, y cuando tiene que ayudar a sus amigos, ¿no? Y al pueblito ese, Radiator Springs, donde vivimos ahora con César, esta es una zona toda llena de talleres mecánicos. Está llena de talleres mecánicos por acá. Empieza a entender, digamos, que es mucho más importante las relaciones que puede llegar a formar o las amistades que puede tener que ganar una carrera. Y llega en el acto 3, en el final, a su verdad. Realmente, igual toda esta parte puede estar un poco reactivo, no quiere todavía, pero se termina convenciendo. Y cuando llega el momento de convencerse de todo, en la película, spoilers aquí, cuando está por ganar y ve que un auto
autito viejito no va a llegar o se accidenta, entonces el autito este no cruza la meta y se vuelve y lo empuja y lo hace ganar al viejito. Es un momento súper emotivo, yo me lloré todo. Bueno, y ese es un poco el clímax y termina, ¿no es cierto? Bueno, con la clásica fiesta, somos todos felices y qué sé yo. Pero bueno, uno dice, bueno, ¿qué estás contando, Dan? Una cosa estúpida, pero esa cosa estúpida levantó millones de dólares, no sé si me explico. Así que bueno, Una historia emotiva. sí, una historia emotiva. Bueno, ese es el acto. Acá, como habrán podido observar, el Rayo McQueen tiene un arco de transformación positiva. O sea, era un desastre el tipo y termina una mejor persona, ¿no? Y después viene la parte más divertida, que es el arco de transformación negativo. Que es la que nos gusta. Es la que nos gusta, sí. Es la que Sí, le da color. claro. Como dijimos la vez pasada, Cuando somos niños nos gustan los arcos de transformación positiva, ¿no? Y No. después ya cuando nos pudrimos de todo ese discurso de buena onda y eso, nos gustan los villanos, ¿no? claro. Los que caen. Bueno, el de transformación negativa, tu personaje termina peor de lo que estaba. O sea, si antes creía una estupidez, termina creyendo una estupidez más grande hacia el final. Y hay distintos arcos, ¿no? Hay arcos de trágico donde se derrumba completamente, está en el libro de Wayland y también está en el libro de la escuelita, que es un personaje que simplemente cada vez entra en una espiral de locura, digamos, y va para abajo y termina peor. Esta es la clasecita que les vamos a dejar para que la vean, los que quieran darle mayor profundidad todavía a la historia que van a hacer. Bueno, la última cosa, hoy estuvimos con muy charletas. Sí. Sí. Sí, muy charletas. Otra herramienta imprescindible para mí, para escribir novelas, para escribir videones interactivos y todo eso, es el timeline famoso. Que eso ustedes ya, un poco como lo estuvieron haciendo. Esos son los timelines de las únicas 2 novelas que escribí yo, donde yo puse, digamos, qué ocurre, en qué momento del tiempo ocurre cada hito histórico o cada momento especial de la estructura dramática, porque se puede hacer tanto para el universo narrativo, o hay que hacerlo para el universo narrativo, como para la propia trama, para la historia chiquita o el relato que estoy haciendo en ese hito histórico. ¿Sí? El timeline te permite no tener incoherencias y ubicarte en el tiempo, y es súper fundamental, y es lo que deberíamos hacer ahora. Así que les voy a pasar acá el link a esta... a nuestro timeline a nuestro de timeline. Santa Clara de las Tripas. Sí, para que... A ver, ¿dónde está el chat? Chat, acá. Lo pego acá en el chat. Para ese es Lucas. No, ese es Lucas. Ah, es Lucas, perdón. Ah, no, este tampoco. Acá está. Uy, no estábamos mirando, yo estaba parado en Lucas. Ah, mira. No leímos nada del chat. ¡Qué genio! Bueno, perdón. Tenemos como 84 mensajes. Sí, vamos a colgar empiezo a contestar. Sí, Dieguito, vamos a colgar el PDF. Rayo McQueen. Perdón, no habíamos leído una goma. Che, nos estábamos perdiendo un montón de cosas. Entren como invitados, les explico qué hay que hacer. No hace falta que se registren, ¿no? Pero bueno. Acá yo con Ceci trasladamos, digamos, lo que está en el documento que se llama hitos. Claro, hitos, que no sé si lo escribieron entre varios o uno solo, pero me parece que hay un par por lo menos que metieron la mano ahí. Sí. Pusimos año 1 porque no tenemos en claro año cuánto. Año 1 desde que empieza la historia de estos hitos, pero podría ser 4520 años de nuestro no sé qué, ¿no? O sea, sí. qué sé yo, no sé. Leyendo o tratando de interpretar los hitos, descubrimos que esto pasa bastante cerca uno del otro en el tiempo, pero que entre la conquista y la construcción del matadero debe pasar una buena cantidad razonable de años, puede ser 400, puede ser menos, claro, o más. Porque lo que nos pasaba
cuando lo leímos es que, bueno, desembarcan en unas tierras que nadie conocía, por lo menos ahí de donde vienen, eh, digamos, se encuentran con esta tribu de salvajes que someten, ponen la piedra fundamental de Santa Clara de las Tripas, pero bueno, y después empieza el matadero, entonces me parece como que ahí pareciera como que lo único que conquistan es el pueblito, y para que se pueda armar, digamos, como, digamos, una historia más que de comercialización de la carne y eso, como ahí aparecen los otros hitos, se necesita como dominar el territorio. Entonces, pensando también en este modelo que me parece que utilizaron de la conquista americana, bueno, pusimos que hay un proceso ahí de unos 400 años, puede ser menos, no sé, no importa, entre que llegan, empiezan, hacen su primer asentamiento y luego la construcción del matadero, el invento de la carreta, la revolución industrial, bla, 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 y la decadencia de Santa Clara, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La idea es que, bueno, primero que perfeccionemos el timeline, no digo que lo hagamos ahora, sino que después lo vamos haciendo, leyendo los documentos y qué sé yo. Agregamos hitos históricos si hacen falta, o los quitamos o los cambiamos, ¿no es cierto? Pero después agarre cada quien su historia, la historia que quiere escribir, la tiene que ubicar, por ejemplo, no sé, ahí, ¿sí? Esto lo pueden duplicar o pueden escribir otro. Y vayan ubicando en la línea de tiempo esa historia que van a escribir usando todo lo que hablamos recién, estructura dramática y todo eso. La idea cuál es, que hagan una historia breve, corta, los que quieran, por supuesto, escribirla. Si quieren escribir buenas historias y buenos relatos, podemos avanzar con esa idea loca de publicarlo, de hacer una antología, no sé, porque no sé si quién va a escribir, si tienen tiempo, si tienen ganas, pero bueno, eso, intenten ubicarse en la línea de tiempo y quiero que presten atención a esto. Esto es lo que le da el valor o el aire transmedia a esto, porque todas las historias van a estar coherentes con la línea de tiempo, con el universo narrativo. ¿Y qué tienen que contar las historias? Tienen que contar lo que a ustedes se les ocurra contar dentro del contexto de ese momento histórico. Así que nosotros explicamos el timeline a través de todas estas historias. Quiero decir, y presten por favor atención acá. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a escribir un relato sobre la piedra, pero no sobre la piedra fundacional, sino en el momento en que se está haciendo esa situación. Claro, no necesita ni siquiera que esté la escena en que tallan en la piedra esa circular de la tribu de salvajes la imagen de Santa Clara, ¿sí? Puede no estar ni siquiera eso, pero puede ser la época, ¿sí? El momento. Otra cosa que pienso esto, ¿no? Traten de no meter más hitos en lo posible, a no ser que sean estrictamente necesarios, porque si no, se nos va a hacer un quilombo. Ya son un montón de hitos, o sea, podemos seguir ampliando, pero si vamos a poner muchos más hitos de los que hay, bueno, se nos va a ir medio de las manos. Tal vez sobre estos hitos que existen ahora, vamos a pulirlos un poco más. Nosotros acá pusimos solamente el nombre, pero hay un documento que está en el Drive que se llama Hitos, donde está explicado, ¿sí? Está el nombre del hito y explicado como una breve descripción de lo que sucede en ese momento, ¿no? Ahí está, mira, está ocurriendo la magia en el chat. Manu dice, ¿quién hizo la maldición de la bruja? Porque quiero relacionarla con mi biblioteca abandonada. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay cosas que se repiten en varias historias, ¿sí? Por ejemplo, las marionetas hay, por lo menos en 3 historias hay marionetas. Está en el burdel, está, ¿cómo es? Marionette,
es una que está Marianette. Marianette, que está buenísima. Está en la juguetería, el intestino grueso y el intestino delgado. Y después en la funeraria, creo que son un poco marionetas, ¿sí? Son unas marionetas medio raras porque están eh, como, ¿cómo se llama? Manejadas por cucarachas. Adentro hay una cucaracha, no sé, es una cosa medio rara. Bueno, ya no hay más marionetas en la juguetería, pucha, loco. Bueno, no importa. Ya me están cambiando. Bueno, ¿Cómo? Bueno, no importa, pero se agotaron, les fue re bien. está bien. Pero a lo que voy es traten de agruparse, ¿sí? Buscar leerse entre sí y agruparse para armar las historias. ¿Por qué? Porque está bueno que las historias se relacionen unas con otras en lo posible. Es más, o sea, pueden ser personajes antagonistas, ¿no? O sea, entonces tienen que estar en la misma época, en el mismo hito histórico. Se pueden agrupar 3 historias en el mismo hito histórico y generar ahí como 3 historias que sean, digamos, sinérgicas una de la otra. Puede haber hasta historias de amor u odio, ¿no? O sea, porque pensemos que una cosa muy importante que ocurre en casi todas las novelas, películas y eso, está la parte romántica, ¿no? Que puede ser más romántica rosa o más romántica subida de tono, no importa. Está de moda el dark romance, che. Lo importante es que haya tensión sexual. Me ¿sí? enamoré de una cucaracha. Es lo que todos estamos esperando, ¿no? O sea, básicamente. A la grande le puse cuca. Por más que haya duelo de espada y todo eso, después queremos que el héroe y la heroína o lo que sea terminen revolcados por ahí. Esa como que es algo que nunca está de más. Bueno. Verdi acaba de contar una tragedia shakespeariana. ¿Qué dice? Romance el funerario con una persona y terminada velándola. Nunca declaró su amor. Se lo dice al cadáver. Qué buena terrible. La historia que armó Verdi es terrible. La verdad que no te conocía la faceta. Sos bueno, armando historias. Terrible. Verdi mete cucarachas en el cajón del automóvil. Sí, pero aparte mete evolución de las cucarachas. Tiene un acuerdo con las cucas, una cosa espantosa. Sí, bueno, terrible. Bueno. Muy bueno. Bueno, eso. Entonces, tratemos de no meter muchos hitos más. En lo posible, tratemos de no meter ningún hito, a no ser que sea estrictamente necesario. Y tratemos de agrupar historias en lo posible. Tal vez las que estén cercanas o ponerle, está la funeraria de Verdi, pero también Marisa tiene la funeraria Mortadela, que mira cómo se llama, que es medio competencia, habría que ver qué puede pasar ahí, ¿no? Sí, Verdi pregunta. Romance ahí de Betania con el cura, por supuesto. ¿Qué periodo histórico, Verdi? Tenemos que ver qué año es esto. ¿Puede ser un año ficticio o no? No sé. O qué sé yo, sí. Pero habría que ponerle años. Ayuda un montón eso. Por ejemplo, ven acá que yo puse año 1, es para eso. Por ejemplo, acá podría decir tranquilamente 1525, si una cosa completamente que no existe. Pero estaría bueno poner 1525 año de la no sé qué cosa, como para disociarlo un poco de el 1525 posta que nosotros conocemos, ¿no? Como para, bueno, qué sé yo. Que no es lo mismo. Es parecido, pero claramente no es lo mismo. Que alguien invente como un año de Nuestro Señor, un año de la llegada de no sé qué, un año de, no sé, vieron que... Sí, eso ayuda un montón a ubicarse. Claro. Pero bueno, recuerden, hay que hacer 2 cosas, lo que quieran escribir. O sea, ubican su historia en el timeline y escriben ese pequeño relato o gran relato, como quieran, si tienen tiempo, si tienen ganas. Recomiendo muchísimo hacer el tratamiento de 4 páginas antes de escribir nada en serio, para que también tengan esa experiencia, ¿no? De ese tipo de metodología para escribir
porque realmente a mí me parece, por lo menos a mí me parece que es recontra útil y está bueno practicarlo eso, ¿no? En el taller. O sea, y después, bueno, ponerse de acuerdo bien lo hacemos obviamente en el chat, pero vayan escribiéndolo acá para que nosotros podamos ordenarlo, ¿no? Y ya lo están haciendo, así que buenísimo. A ver, acá en el chat, no sé quién nos está tocando el timbre a semejantes horas. Debe ser el señor Gustavo Delgado. Bueno, no sé. A ver. Paren, a ver, acá, el Chueco es el dueño de la funeraria de Marisa, sí. Está arreglado con la policía, exactamente. O sea, acá dice, para mí, Mica dice, para mí el año 1 volvería a ser cuando matan a Clara. Pero a Clara la mata, o sea, a Santa Clara, o sea, es un año de vaya a ser cuando la santifican a la Santa Clara, no sé, eso habría que ver. Sí, yo me imaginé tipo, no sé si años religiosos, porque tendríamos que ver qué religión hay y eso, pero sí, años, no sé, en la era de la caída, del año 25 de la era de la caída del meteorito, qué sé yo, no sé, algo así, como para disociarlos de nuestros años, ¿no? Después, acá, alguien dice, había pensado en la revolución industrial, pero depende de qué ideas. Le está contestando a Verdi, perdón. Después Mica estabas imaginándolo tipo años 70, años que 1970. A ver. Bueno, entonces, sí, si el año de Santa Clara puede ser el del año 0, ¿sí? Podría ser, pero es debería ser una denominación que pusieron cuando llegaron a estas tierras, ¿no? Porque de golpe, si leen los hitos, no sé si los describieron los mismos, antes era... Se cortó en antes era. Sí. Pero además habla de un desembarco, entonces quedaría, no sé si es lo que aparece como hitos en orden cronológico, fíjense que aparece como un desembarco para poner uno antes de Clara, después de Clara, me parece que por ahí se estarían haciendo líos. Lo que pasa es que no sé si ella se refería a que Santa Clara había sido beatificada mucho antes de que el barco Santa Clara llegara a este lugar. Entonces, si ya es así, ponele capaz que todos los años van a ser después de Santa Clara, porque Santa Clara ya estuvo hace mucho tiempo. Por eso. Capaz que estamos del año, no sé, 3000 después de Santa Clara. Sí, por eso no quedaba muy claro. ¿Y en qué año nace? O sea, ¿cuál es el nacimiento de Santa Clara o quién es? No dice, no habían puesto. Y lo que pasa es que ¿no? ellos ya vienen en el barco que se llama Santa Clara. Claro. Y el mascarón del barco de Santa Clara y lo utilizan como si fuera después su tótem. Entonces, si ya ellos ya lo utilizan, quiere decir que ya era su diosa. Si ya era su diosa, hace un montón que ya la tenían beatificada. Sí, entonces, todo va a ser después de Santa Clara. Yo recién hoy encontré los hitos porque andaba medio perdida en la carpeta. Sí serás, Claudia, sí serás. Vas a ver. Yo lo había pensado como que... Yo había pensado como que Santa Clara era ahí volvieron los chicos. Sí. Cuando muere esta chica, tipo... Volvimos. Volvieron, están. Cortos. Hello. Yo estoy hablando un montón, me parece que no hay. Sí, se cortó todo. No, estaba hablando de lo de Santa Clara y cómo era. Claro, estamos viendo los hitos. Porque claro, en realidad, decíamos, el barco que se llama Santa Clara ya viene justamente con la religión. Ellos son santaclarenses. Claro.
Y yo lo que decía, que no sé si se llegó a escuchar, es que de golpe en los hitos aparece que Porque también aparece después la Uy. piedra Santa fundacional. Clara es la diosa, ¿Aparece por eso qué? digo, medio que paganizaron un poco a la santa, ¿no? A la santa cristiana, digamos. Vos sabés que también se te cortó justito. Ahora, porque está dando algo mal cada tanto. Sí, tenemos la conexión, parece que No muy sé, mala, yo así también vamos a ir cortando, me parece, porque no nos da bola. Bueno, pero en Capaz que el video. Sí, a ver, apagamos el video. apagámoslo el video. Dale, apagamos el video. Un momento. Chuchurú. A ver, lentísimo todo. Telegram está bueno, pero creo que pone la máquina mucho más lenta que cualquier otro Sí. cosa, ¿viste? No nos da bola, mira. ¿Y qué onda? ¿No podemos cancelar ahí? No, El video es muy buena calidad. pero a ver, lo vamos a parar. O la calidad del video Bien. para ir. Ahí está. Ahí. Esperen, detener grabación no. Bueno, volvemos a ¿Cómo compartir. es? O sea... Ya está, ya no estamos con video. ya no estamos con video. Buenísimo. Perfecto. Eso creo. No nos ven más, ¿no? No. No. No, ya Perfecto. no. No. Bien. Vemos solamente yo veo la presentación de esta de mural. Sí, eso está bien. Fantástico. Bueno, ¿qué cosas quieren preguntar y eso? O sea, La idea sería, ¿cuál es el año 1? ¿Cuándo beatifican a Santa Clara? Porque ahí más o menos nos vamos a ubicar. Bueno, a ver. ¿Qué podríamos, no sé, tiene que ser antes, a Santa Clara la beatifican claramente antes de que llegan a estas costas, digamos. Sí, en un momento se habló de que antes era Santa Clara hay como una persona, un santo bueno, y después cuando arribaron y empezaron a comer, no sé por qué motivo, ya se transformó en Santa Clara las tripas. No sé si eso quedó ahí o... Y en realidad a Santa Clara de las Tripas la denomina a la ciudad, pero Santa Clara, Claro. no sé si ellas eran. Claro. Santa Clara es Santa Clara. Santa Clara es Santa Clara, es como decir la Virgen de Luján, es la Virgen, pero está como en Luján esa, ¿no? La Claro. advocación del lugar. Claro, exactamente, ahí va. Pero Santa Clara es Santa Clara, y claramente, justamente, la canonizan antes de la llegada de los barcos, porque está en un mascarón de proa. Entonces, habría que ver si son 200 años antes, 50 años antes o 1000 años antes, qué sé yo, ni sabemos cuándo fue esto. Y hay que buscarle algo razonable. ¿Podemos hacer el 1492? Después de Santa Clara. Claro. Igual Total, estaría buenísimo. ya que estamos. Y sí. Sí, igual estaría buenísimo. No sé si a la gente de España le cae simpática la cosa. Bueno, Está durmiendo la gente de España. Ahí está, aprovechamos. Irene no está. A mí me gusta Irene no está. Si no me retaba. Irene me retaba. Ahí tengo acá de Esto Irene. que está diciendo Mai está muy, muy interesante acá en el chat, que dice que otra opción sería que Santa Clara haya sido una mujer, que inserte cantidad de años, era una persona importante en la embarcación, que llegó a la tierra, y está muy interesante. Y luego la matan acusando a la bruja. Ah, está bueno eso. Bueno, está bien. Como para... Yo tenía una idea más o menos como lo que dice Mai, que como me lo está ubicando así, como que la habían sacrificado tipo bruja, y ahí es que se la hace Santa Clara. Y después vuelve en forma de cucaracha gigante. Bueno, está bien. Entonces, está bueno que disociemos un poco la Santa Clara de esta que estamos nosotros hablando, de una santa, porque debe existir una tal Santa Clara dentro del ¿cómo se llama? Santoral cristiano. Saquémosla de ahí e inventamos una Santa Clara distinta, ¿no? Claro. Claro, igual, viste que siempre hay un montón de gente que se llama María, pero no necesariamente es como la Virgen María. Es lo mismo, puede ser una señora que se llamaba Santa Clara.
por todo lo que esto de que la gente llegó, bueno, como para rememorar a Santa Clara, listo, está. Y después termina siendo lo que dice Madre. Ay, no dice. Bueno, dale. Bueno, y Un montón. armen esa pequeña historiecita y métanla en el documento de hitos. ¿Qué les parece? Mante, pues. ¿Quién escribe? Porque yo no soy escritora. Ah, Mica, Entonces, si ¿qué vos teníamos que dirigís hacer para hoy? eso, ¿eh? No entendí del todo Yo soy la el persona objetivo visual, del Dan, perdón. 100%. Del Te 100% dibujo que todo, quiere te decir hago yo. todo dibujito. 100% del objetivo. O sea, yo creo que tengo que hacer algo con mi historia. Más o Sí, menos, el tenés que personaje. escribir una historia. Tal vez ya empezaste a escribir tu historia, porque empezaste a perfilar a los personajes, hiciste una suerte de pequeña historia, pero ahora tenés que armar la historia en una trama más compleja, ¿sí? Estuvimos viendo la estructura de la trama hoy, ¿sí? Para que a tus personajes los puedas como empezar a meter dentro de una historia que va más allá de un pequeño Un comentario. libro. Tengo que escribir un libro con todo lo que hice. Bueno, no sé si un libro, Un pero relatito. un relato, Una ¿sí? libreta. Tomá un pedacito de eso y hacer una historia. La voy a escribir. Claro. Y esa historia Pasa que la no tenés sé cómo. que situar en uno de estos hitos históricos, porque son un montón de años, tal vez siglos, que han pasado en Santa Clara, entonces vos tenés que decidir tu farmacia, en qué época está de estos hitos de estos hitos que nosotros estamos armando acá. Entonces, acá en este timeline están los nombres de los hitos, ¿sí? Pero no están desarrollados los hitos acá. Para que vos sepas cómo son los hitos, tenés que ir al documento que está en Drive, que dice hitos, ¿sí? Y ahí están descriptos. Entonces, fíjate en cuál va más tu historia, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ahí va. Eso es lo que hay que hacer para la próxima. Nosotros vamos a estar leyéndolas, ¿sí? Y lo que sí, si les parece, en el chat, ustedes vayan, digamos, organizándose y tal vez estaría bueno que junten varios personajes y varias historias en un mismo hito, como para que las historias no queden disociadas una de la otra, sino que se pueda armar como una suerte de sinergia dentro de esas diferentes historias. Pueden ser 3 historias no sé, en la época de la piedra fundacional. Entonces ya tenemos como un bloque de historias en esa época. Después podemos tener otro bloque de historias en el desembarco o en la digamos, inauguración del matadero, en la maldición de la bruja, etc. Y repetimos, no necesariamente hay que contar esa historia en particular, sino dentro de ese contexto. O sea, Claro. puede estar ocurriendo eso mientras ocurre la historia que ustedes cuentan. Claro, la historia es de sus personajes, ¿sí? No del hito. Sí, ahora, ¿cómo cuento la historia? Ya saben, final, principio, 2 puntos de giro y después lo que pasa en el medio. Ahora, el tema de la historia y todo eso va a ser más fácil de encontrar si definen muy bien los personajes, porque ahí va a surgir, digamos, surge solo, se hace más fácil imaginar una historia. ¿Ok? Bueno, y aparte la idea del taller es que intenten, digamos, si no sale, bueno, no sale, no pasa nada. Pregunta, no van a tener ¿quién ninguna era, penalidad. perdón que te interrumpa, quién era quien me dijo que tenía una herrería, que algo así? No sé. En la el herrería hermano hay de 2 mi... herrerías. Sí. No, era Pero que el la otra pueblo vez yo es... pregunté si alguien quería ser un villano y me habían dicho, no me interesa, pero si querés a alguien que escucha por ahí que lo sabe todo, esa persona, ¿quién era? No sé, Claudia tiene un herrero. Un Martino herrero que encima no es tan buena persona. En el fondo no es muy buena persona. Un herrero es buena. Le encanta beber, bailar y estar de juerga, digo.
Y Ah, Sí. digamos que hay una competencia. Esa bolsa. ¿Qué pasó? mira, yo Claro, también. no, No pero hay somos buenas una... personas. No, Sale. pero lo que pasa, el problema es en la rivalidad entre él y la hermana. O sea, él rivaliza con la hermana no, pero él sí, y hay una lucha de poder ahí. Igual Maraya es bruja o hechicera o algo así, Sí, tiene más, sacerdotisa, y yo le tengo más miedo a Maraya. Aparte se llama exacto. Maraya. Además, fíjate que hoy le puse una fotito, una imagen que busqué, que encontré más o menos, que son como las dos caras de ella, porque me basé también un poco en algunas sacerdotisas egipcias, eh, y por eso tiene gatos, y un gato que no es precisamente muy mono por ahí, pobrecito, pero bueno, en fin. Yo de villano tengo Perfecto. a Betania. Betania Redento es la villana y Eve Tangredi sería la buena, la niña buena de esta historia. La Betania me da mucho miedo. Y es Bueno, re yo no Betania. tengo villanos. Los míos son todos antihéroes. Está perfecto, perfecto. Está bueno que haya antihéroes. Hmm. Necesitamos antihéroes. Buenísimo. Punishers por todos lados. Sí. Los míos Bueno, solo quieren gente, a ver, plata. si esto sale bien, vamos a tener una red de historias chiquitas ambientadas todas en el mismo universo y nos podemos mandar una regia antología si los que escriban, digo. Qué sé yo. Todo es posible, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Intenten, hagan el intento, traten de imaginar una historia que esté buena, usando esas técnicas, a ver qué sale. Miren, a mí se me ocurre lo siguiente, porque el primer día cuando ingresaron todos al mapa, ¿sí? Y pusieron como su localización, después no todos desarrollaron eso, ¿sí? Entonces, quiero limpiar un poco para que no nos mareemos tanto, porque obviamente en la primera clase siempre somos más, siempre hay más como entusiasmo y después como siempre se va desgranando. Entonces, quedémonos con los que estamos ahora, con los que desarrollaron su localcito, su casa ahí dentro del mapa y los que desarrollaron también los personajes. Entonces yo voy a ir borrando lo que no está desarrollado, voy borrando del mapa lo que nadie nunca desarrolló, simplemente ese día pusieron y nunca más vinieron, ¿les parece? Entonces ahí es más fácil identificarse entre los que están. Entonces uno sabe que la herrería existe, ¿no? O sea, y estamos dentro del chat y podemos como trabajarlo, ¿les parece? Sí. Sí, Sí, dale. dale. Yo recién me di cuenta que no se me guardó en la descripción del convento ni de la escuela de señoritas, que busqué fotos y todo, es como había puesto fotos de cómo Uy, se pero no veía. no se te guardó, o sea, No se me guardó en el drive ni acá, no sé qué habrá pasado, pero bueno. pero Escribí podés la recuperar ese texto. Me pasó lo mismo. Me pasó que Sí, yo lo tengo estaba en mi Word, escribiendo. lo tengo que volver a recuperar, pero sí, lo tengo que volver a escribir. Uy, Sí, qué es bajón. raro eso. Por ahí me Es saltaba a mí raro. también errores de Drive, me saltaban errores también. ¿Drive o en tu computadora? En Drive no tengo nada, así que me parece que debe ser un error de Drive. Pero, bueno, ya me ha Si pasado es varias un, veces. si es un archivo que escribiste con un programa en tu computadora, hay que buscar archivos ocultos y ahí está, Sí, como voy a hacer borrador. eso. Voy a ver si lo encuentro. Si no, veremos. Tengo que escribirlo otra vez. Dale, uy, bueno, dale. Pero bueno, por lo menos yo creo que en personajes estaba Betania y Eve. Quiero creer. El tuyo lo vi en el que está World Building general. Estaban los personajes. No sé si Sí, estaban Sí, pero detallados, igual pero en también general los escribí vi. la guía esencial que habían mandado. La guía Ah, ese esencial no lo también vi. la había escrito, pero ¿dónde estará? Ese no, No lo y eso que vi. busqué todos. che, fíjense, ¿saben qué? Porque algunas personas no pusieron, o sea, hicieron su personaje o hicieron
la casita, digamos, la localización ahí en el mapa y no pusieron ahí, no en el mapa de quién es, sino en el texto del drive. A mí me sirve más que pongan que, no sé, Mika, tanto, es personaje, bla, bla, que en el mapa, ¿sí? Así nos identificamos mejor. Yo en el mapa los estoy limpiando y eso, y estoy poniendo qué cosa es y los personajes, ¿sí? Como para que tengan... Después mañana se los mando bien limpios. Hoy voy a hacer una limpieza general más fuerte. Ahí te hago una consultita. Yo en la parte de personajes puse un montón de mini historias. Mira, Sí. está. No sé si eso los leíste. Qué bien. En la parte de personajes no, todavía no. Leí algunos personajes. Leí más bien lo primero, eso lo leí todo, y después Claro. los personajes leí algunos. No llegué a leer todos, así que es probable que no. Pero si vos hiciste mini historias ahí, bueno, Sí. fíjate, ahora esas mini historias tendrías que ponerlas en una trama, ¿no? O sea, o por lo menos elegir alguna de esas mini historias y desarrollarla más. Bien. Ahí está. Ya le puse el nombre de los personajes, así se ve bien. Ahora tengo que describir el lugar otra vez. No me aparece tampoco El desembarco. en borradores, ¿sabes? Otra vez. Bueno, ¿qué va a salir de esto? Estoy muy entusiasmado a ver qué sale. Mirá el jorobado de Marisa. El chueco. El chueco, mirá. A ver. Es como el jorobado de Notre Dame. El chueco está terrible. Está bueno. Che, me encantó una cosa que puso Verdi. Yo estoy re fan con la historia de Verdi. Perdón, o sea, Hay un porque favoritismo, no hay favoritismo, ojo, no. Fue la última que leí hoy, ¿sí? Por eso me acuerdo bien. Que las cucarachas, ¿sí? Porque acá hay un tema de cucarachas, se meten, digamos, empiezan a comer cerebros y van evolucionando más inteligentemente, ¿no? Entonces, logran, digamos, en el tiempo, la funeraria atender ellas, simplemente que los personajes son como humanos o marionetas que están como con cucarachas adentro, en realidad es una cucaracha, entonces están desalineados, ¿no? O sea, no sé si es esa la palabra que pones, los ojos y los movimientos no son como los ojos y los movimientos de un ser humano común y silvestre, sino como, viste que las cucarachas tienen las antenitas y se mueven de un lado para el otro. Bueno, eso me pareció muy interesante, como armado de personaje. Me impresionó muchísimo. Totalmente, algo que perturba la vista. A ver qué dice Irene. Claro, Irene, vos hiciste la de, ¿cómo se llama? La de las hiedras y esa, de la familia, ahora no me acuerdo, Limón, ¿no? O sea, exacto. La Casa Marrón, exacto. Bueno, sí, podés desarrollar esa historia tranquilamente, porque está como recién esbozada, apenas esbozada eso, ¿no? Algo pasó en esa familia. Podés desarrollarlo dentro de una trama. Sí, tengo memoria hasta que se me borra algo. Bueno, perfecto. Se lo desarrollaste, ¿no? Bueno. No hay favoritismo, che. No, bueno. No, hay muchas historias que me gustaron, ¿eh? Pasa que estoy medio quemada y me acuerdo porque la última que leí es la de Verdi y me impresionó mucho. Bueno, voy a detener la grabación y después seguimos si quieren. Adiós.